Y abrimos este espacio de entrevista aquí en nuestro living del programa para hablar precisamente de prevención y la prevención de adicciones que está apuntada en esta oportunidad a todo el ámbito educativo. De eso vamos a hablar en esta entrevista. Y estamos precisamente para hablar sobre ello con Roxana Cáceres, que es la jefa del Departamento de Capacitación del Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Roxana? Buen día. Bueno, la acompaña también Laura Sánchez Baltier, que es la directora de psicopedagogía, ¿sí? No, directora de prevención y soy Psicopedagoga, ahí está, directora perfecto. de prevención y psicopedagoga. Bien, está muy interesante para promocionar esto, que está apuntado precisamente a todo el ámbito educativo. Cuéntenos en primer lugar cómo nace la idea, ¿no? Porque ustedes van como capacitando diferentes áreas de la sociedad, ¿sí? Sí, te contamos, Raquel, dentro de la dirección de prevención tenemos distintos ámbitos de trabajo. Uno de ellos es el ámbito educativo. Y lo importante que tiene este ámbito es que venimos trabajando desde nivel inicial. Y, por ejemplo, a partir del año pasado comenzamos a trabajar con cuidadoras y jardines maternales. Y a partir de ahí se trabaja a nivel primario, nivel secundario, terciario, superior y universitario. O sea, trabajamos todos los ámbitos porque pensamos que esto que hablábamos fuera de cámara, antes hablábamos de una prevención dentro del ámbito educativo en nivel secundario, hablando de adolescentes. Hoy en día ya tenemos que hablar de niños y por eso nuestro trabajo fuerte también es trabajar desde el nivel inicial. Antes pensábamos, y mucho tiempo nos hablaron de un montón de temas en la casa ni en las escuelas, pensando que era, si hablábamos es como que hacíamos apología. Ahora se entiende que hablar es prevención. Tal cual. Nosotros, una de las premisas es trabajar la corresponsabilidad escuela-familia. O sea, de la misma manera que el niño, el adolescente adquiere, incorpora, como vos decís, información, valores, hábitos y límites en la casa, de la misma manera en la escuela, ¿no? Y hay temas sumamente fundamentales que tiene que ver, bueno, con la sociedad contemporánea, situaciones complejas, y una de ellas tiene que ver los consumos problemáticos y las adicciones. ¿Con los niños se habla de una manera diferente, usando términos diferentes, por ejemplo? Claro, nosotros trabajamos con los lineamientos curriculares. Así como decía recién Vicky, nosotros trabajamos en los distintos niveles educativos. Pero hay una resolución del Consejo Federal de Educación que habla sobre los lineamientos curriculares. Es decir, nos señalan cuáles son los contenidos apropiados para trabajar con niños de nivel inicial, por ejemplo, para trabajar con niños de primaria, adolescentes y jóvenes en secundaria. Entonces, en función a eso, se trabajan. Por ejemplo, en el nivel inicial no se aborda la temática hablando de sustancias, sus características y sus consecuencias. Más bien se trabaja, por ejemplo, las emociones. ¿Sí? Es un tipo de prevención, que es la prevención inespecífica, porque acá lo que nosotros, el objetivo central que queremos es que el niño, además de identificar sus emociones, las pueda expresar, ¿sí? Y por supuesto, el gran objetivo es que las pueda gestionar de una manera saludable. Claro, porque no gestionado, todo eso no gestionado desemboca en querer taparlo y ahí empiezan a aparecer cosas, ¿no? El alcohol, el cigarrillo y así un montón de drogas, ¿no? Que marca Roxana para nosotros es muy importante porque si nosotros definimos a la adicción justamente con esa imposibilidad de poner en palabra lo que nos está pasando, entonces desde una mirada preventiva, desde una práctica de cuidado preventiva, es muy importante trabajar esto de poder expresar lo que sentimos a través de nuestras emociones, poder verbalizar las cosas que nos pasan, y esto también es importante acá el rol del adulto, ¿no? Nosotros siempre en todos los ámbitos, sobre todo aquellos ámbitos en los cuales estamos muy en contacto con niños y con adolescentes, es muy importante que el adulto, desde el escenario que sea, familia, escuela, pueda habilitar esos espacios y promover esos espacios para que ese niñito desde muy pequeño, porque no nos olvidemos que esto de gestionar, esto de identificar emociones son procesos en la vida de ese niño, y como tal proceso, ese niño tiene que aprender que puede expresar lo que le pasa, tanto la alegría como el miedo, los temores, las inseguridades, cuando está contento, cuando está feliz, pero también cuando está preocupado, cuando está angustiado,
pero desde el adulto es donde se tienen que habilitar esos espacios para que tanto los niños y los jóvenes, puedan expresar lo que están sintiendo. Me comentaban algunos docentes en determinados barrios que muchas veces notan que los chicos fuman marihuana antes de ingresar a clases y que muchas veces ellas no saben qué hacer, cómo tratar con esos chicos. ¿Ese es el tipo de capacitaciones que ustedes también le dan? Claro, con respecto a esto, sí, las capacitaciones que nosotros damos tienen varios módulos, ¿no? Uno de los módulos tiene que ver con este protocolo de actuación o la guía de orientación para intervenir en situaciones de consumo. Y bueno, tiene que ver con esto, es la gran pregunta, ¿no?, del docente en su momento fue ¿qué hacemos frente a determinadas situaciones? Entonces, en esta guía de orientación se hablan de 4 escenarios, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con esto, de recibir a un alumno que está en situación de consumo. Otros escenarios tienen que ver con la venta de las sustancias dentro y fuera de la escuela. Otra situación tiene que ver qué hacer con un alumno que está intoxicado dentro de la escuela. Entonces son respuestas que se dan frente a estas situaciones. ¿Es muy habitual ver esto ya? Porque antes pensábamos que pasaba en las grandes ciudades. Y hay escuelas que permanentemente están como activando el protocolo. Y lo están haciendo muy bien, están trabajando muy bien, porque al tener la información ya lo saben cómo hacer. Claro, ya saben cómo hacer. ¿Esto es a demanda o ustedes van a recorrer todas las escuelas? Nosotros, bueno, en primer lugar eso queríamos contar a todos que hay un curso autoasistido en plataforma Guacurarí al que pueden acceder todos los docentes, ¿sí? Tiene valoración del Consejo de Educación, eso permanentemente lo pueden hacer. En cualquier momento porque está cargado. Autoasistido. Es autoasistido, Perfecto. ¿sí? Lo importante es que lo puede hacer todo el plantel docente de una escuela, por ejemplo, todos juntos. Y lo importante también es que pueden descargar todo el material. Parte del material es la guía de la que estamos hablando, así que ya tienen un acceso directo al material. Y otra situación es que nosotros recorremos las escuelas, generalmente es a demanda, pero también, por ejemplo, ofrecemos cursos que nosotros estuvimos el semestre anterior trabajando con docentes de todos los niveles, sí, de todas las áreas, por ejemplo, un curso en la Biblioteca Pública de las Misiones. Entonces, ahí fueron de todas las escuelas y de todos los niveles. Fue más de 100 docentes se pudieron capacitar. Y bueno, y después vamos a la escuela y capacitamos al plantel docente con la situación particular de la escuela. Ahí tenemos precisamente, ¿no? Ahí está lo que está en nuestra página, que es este curso autoasistido. Y esto otra vez lo importante también, Raquel, que tiene esto de la llegada a los docentes y cómo se aborda la problemática desde la escuela, es también otro recurso que sugerimos, además del protocolo de actuación, que es cuando están estos 4 escenarios, cuando ya la situación está dentro de la institución, esto que vos lo planteabas, pero también es importante que el docente trabaje en el marco de un proyecto de prevención institucional. ¿Por qué dentro del marco de un proyecto? Porque entonces, imagínense, nosotros primero vamos a una institución, tanto un taller de sensibilización o un taller de capacitación, a lo sumo más de 2 horas reloj, no sirve por el tema de la atención en los chicos y demás. Entonces, lo que se sugiere es que a través de este proyecto se trabaje de manera durante todo el año escolar y que sea el trabajo de prevención, tiene que ser un trabajo sostenido en el tiempo. De nada sirve que uno vaya puntualmente a hacer una actividad puntual y después nos retiramos, y es la institución, son los docentes, pero también son los padres, pero también son los alumnos. Por eso nosotros sugerimos que en estos proyectos de prevención integral institucional, donde de alguna manera se tiene que trabajar las prácticas de cuidado en el marco de lo que nosotros llamamos una cultura institucional de cuidado, ese proyecto tenga distintas instancias. Entonces, se comienza con los equipos de gestión. En aquellas instituciones donde hay equipos de DAIO, se comienza con los equipos de DAIO, se comienza con el plantel si hay equipos técnicos, después se trabaja con los docentes, después se trabaja con las familias y después se llega a la instancia del alumno. Por eso es importante
que cuando nosotros decimos la comunidad toda tiene que de alguna manera manejar el mismo discurso, cosa que los padres sepan también qué dice ese acuerdo de convivencia. También es muy importante, y esto en todos los talleres con docentes sugerimos, que revisen sus acuerdos de convivencia. Hay acuerdos de convivencia que lo tienen hace 5 o 10 años y no lo revisan. ¿Por qué es importante revisar? Porque es un recurso más que se tiene. Además del protocolo, además de las sensibilizaciones, además de las capacitaciones, bueno, también actualicemos nuestros acuerdos de convivencia, porque de alguna manera es lo que regula la normativa y la dinámica interna de esa escuela. ¿Qué se hace cuando se detecta venta dentro o ahí a la salida de la escuela? Bien, eso está pautado, digamos, como un escenario del que te decía en la guía de orientación. Y en primer lugar lo que hay que hacer y entender, y esto lo trabajamos con los docentes también, que la tenencia de sustancia es un delito, ¿sí? Hay una ley nacional que es la 23737, que es la ley de estupefacientes, que aún hoy sigue en vigencia, aunque muchos consideren de que ya no está en vigencia, sigue siendo un delito la tenencia y la venta y la comercialización. Entonces, si esto ocurre dentro de una institución educativa, estamos frente a un delito, ¿sí? Entonces hay que llamar a las fuerzas de seguridad. Aún cuando un menor sea el que haga esto. Sí, porque por eso hay dos situaciones. Puede que la tenencia, o sea, la tenga un menor, o puede que la sustancia se encuentre en la escuela, pero sin dueño, digamos, ¿no? Sin un portador. En las dos situaciones, como estamos frente a un delito, tiene que actuar la fuerza de seguridad. Sí, en este caso son drogas peligrosas, la Dirección de Drogas Peligrosas, que antes se denominaba toxicomanía. ¿Se puede denunciar anónimamente esto? Se puede denunciar, eso está también en la página, ¿sí? Entran al botón en el observatorio, denuncias anónimas. Ah, perfecto. Hay un icono bien abajo. Hay un icono. Sí, bien abajo de la página. Hay un botoncito que dice observatorio, ingresás ahí y de ahí... Denuncias anónimas, exactamente. Y eso directamente impacta también en drogas peligrosas y accedemos nosotros y ahí es donde se comienza a hacer la investigación y el procedimiento, ¿no? Porque a veces son los mismos padres que van detectando quién es el que vende, ¿no? Entonces es la forma de terminar involucrándose también, y ¿no? lo bueno es que es anónimo, esto también es remarcar, porque a veces los padres dicen, o los docentes, las represalias. El docente tiene mucho temor, ¿no? Porque enseguida, entonces esto es bien anónimo, ni siquiera pones el DNI, nada. Pero como dice Roxana, impacta directamente y ahí comienza, esto también explicar, ¿no? Que ahí comienza un proceso de investigación. Esto nos explicaron la gente de Drogas Peligrosas. No es que es inmediato, que, o sea, a partir de ahí se abre una investigación que indudablemente va a llevar su tiempo, pero es otro recurso más, es otro recurso más, ahí está. Denuncias anónimas, perfecto. Y fíjense que ahí está el formulario en donde uno va llenando, después se envía ese formulario, impacta directamente en drogas peligrosas. Perfecto. Y este es otro recurso, como te decíamos, en aquellas situaciones en donde por ahí hasta el mismo barrio, la misma sociedad, la misma comunidad, esto también cuando vamos a trabajar con referentes comunitarios, esto también damos como recurso, ¿no? Porque a veces la misma comunidad, el mismo barrio no sabe qué hacer, conoce que en esa plaza o en ese lugar o en ese kiosco, pero bueno, este es un recurso que también tenemos como para habilitarlo. Aparte de cuáles son los otros recursos que hay, por ejemplo? Que es bueno que por allí lo tengamos bien identificado, porque ante una emergencia uno se nubla muchas veces, no sabe qué hacer, ¿no? Claro, si seguimos en la misma línea de la guía de orientación, y hoy hablábamos, una situación puede ser la intoxicación, ¿no? de un estudiante. Ahí inmediatamente hay que llamar de manera simultánea a la familia, porque estamos hablando de un menor, y también llamar al servicio de emergencia, ¿no? Que bueno, si es una institución de gestión privada, ya tiene su servicio de emergencia, y si es de gestión pública, a la línea 107, digamos, a ambulancia, ¿no? En situaciones en la vía pública. Y de manera simultánea. ¿Por qué? Porque no sabemos, el docente no sabe cuál es la situación concreta. Sí que hay una descompensación por parte del alumno, pero concretamente no se sabe qué consumió, cuánto consumió. Entonces, con celeridad hay que actuar porque no sabemos en qué situación. Y hay situaciones graves que ameritan de que se traslade
porque la primera situación es que el servicio de emergencia lo va a atender dentro de la escuela, ¿no? Pero hay otras situaciones que hay que trasladar a la emergencia del hospital o de la clínica, del sanatorio, porque es de gravedad. Y muchas veces las familias, bueno, a veces llegan a la escuela, otras veces llegan directamente a la parte de emergencia, pero hay que actuar. Sí. ¿Cuáles son las drogas que por allí merodean las escuelas? Marihuana, Y claro, alcohol, ¿no? Que son sí, las el índice elevado de pero- consumo es alcohol y fíjate que estamos hablando de una droga Legal, legal, ¿no? Pero esto que decía Vicky hoy es sumamente importante poder actualizar los acuerdos de convivencia porque, y esa es la gran sugerencia que nosotros hacemos, porque en líneas generales en los acuerdos de convivencia figuran drogas ilegales, ¿sí? Prohibido, digamos, el consumo o la tenencia dentro de la escuela. Sin embargo, el mayor índice de consumo son las drogas legales. Entonces, esa salvedad hay que hacer en los acuerdos de convivencia, porque si el alcohol ingresa y no está en la normativa institucional, nada se puede hacer. ¿No es pasible de sanción? Claro. Exactamente. ¿sí? Entonces, por eso... Inclusive nosotros, el protocolo de actuación, nosotros lo tenemos desde el año 2016. Pero el año pasado entró en revisión y tuvo estas modificaciones. Mira. Por ejemplo, incorporar las sustancias legales, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los dispositivos? ¿Qué pasa con los juegos electrónicos? ¿Qué pasa con esos chicos que se pasan hasta la madrugada jugando y van sin dormir a las clases? Bueno, eso también es importante que aclaremos. Nosotros, esto ahora parece como un boom, ¿no? Y eso nosotros lo aclaramos siempre con Roxana, sobre todo, que trabajamos en el área hace mucho tiempo. Esto lo venimos nosotros trabajando dentro de lo que nosotros llamamos las adicciones comportamentales o las adicciones que tienen que ver con objetos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora veníamos trabajando pantallas, todo lo que sea con el tema pantallas, porque fíjate lo que estaba pasando, hace aproximadamente 2 años, las demandas que nos llegan, tanto de nivel primario como de secundario, no era por sustancias, eran por cómo controlar el uso de pantallas y cuáles son los riesgos asociados a ese mal uso de pantallas. Entonces, esto nosotros ya lo veníamos viendo que se venía. ¿Qué pasó ahora? Detonó con la cuestión de las apuestas online, de los juegos online, pero esto ya se venía, como había una base. Lo que pasa que ahora se condimentó, se agregó otro condimento que es mucho más riesgoso y los chicos, como decís vos, se acrecentó y lo veíamos en el Mundial, el tema que el chico no podía disfrutar del partido porque estaba apostando, ¿no? Y no solamente que apuestan, sino que también ahí ingresan las billeteras virtuales, las tarjetas de los padres. Entonces ahora es como que estalló esto, pero como decía Roxana, esto de alguna manera ya nosotros ya veíamos que se venía. Y nosotros lo venimos trabajando en las escuelas con el tema de los riesgos asociados a las pantallas. O sea, hay que trabajar identidad digital, hay que trabajar ciudadanía digital, un montón de conceptos que ahora obviamente estallaron. Ahora, ¿cuánto va asociada la ansiedad que manejan los chicos con ese exceso de uso de pantallas, por ejemplo? Sí, ayer justamente trabajamos con estudiantes de primer año de una escuela y trabajamos reflexivamente, ¿no? Y nos llamó la atención porque, bueno, trabajamos con 7 grupos, de los cuales 4 grupos coincidieron, si bien no tenían la misma información, pero todo era en la línea de juegos online. Ellos mismos decían, necesitamos más control por parte de nuestros padres. Ellos piden. Es decir, ¿no? Es que muchas veces el chico está buscando que el padre le ponga límites. Claro, y a veces como padres no entendemos que poner límite también es amar. Obviamente, eso es lo que también se trabaja en las funciones normativas y nutritivas de la familia. No es que porque vos pones un límite no te va a querer o el cariño va... No, el límite es amor, el límite te encuadra, el límite es me importás, el límite es un te quiero, el límite es te estoy cuidando. ¿Hasta dónde encima? Porque ahí empieza, a ver, si le saco el teléfono, se encierran en la habitación, no sale más. Claro, pero no si quiere comer, es decir, hay que negociar, ¿cómo se hace? Claro, pero si yo le saco el teléfono, eso también lo que trabajamos en familia, ¿qué otro recurso le doy? O sea, ¿qué otra alternativa le doy? Está bien, te saco la pantalla. Bueno, pero
también algo que se trabaja hoy en día, el juego. Se dejó de jugar, Raquel. No hay juego, no hay lo lúdico. Y sabemos la importancia, todos aquellos que trabajamos con niños y con jóvenes, sabemos la importancia que tiene el juego en la vida de un niño. El juego posibilita que ese niño acreciente y desarrolle, por ejemplo, su subjetividad, sus procesos de identidad, sus procesos de autonomía. Su motricidad. Todo, sus representaciones, cómo va a simbolizar que el día de mañana esto le sirve para sus procesos de lectoescritura. Y hoy en día estamos volviendo otra vez a que el niño comience a jugar, a interactuar lo lúdico. Recordemos, la edad en la que un niño o un adolescente tiene que comenzar a tener teléfonos. Porque hay padres que hacen del teléfono una niñera. Las recomendaciones. Bueno, nosotros siempre tomamos las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría. Y bueno, la asociación dice justamente de 0 a 2 años, 0 pantalla. ¿Sí? El niño no tiene a que 2 años, de 0 a 2. No tiene que tener contacto con las pantallas. Y después se va acrecentando, ¿no? Media hora, 1 hora. En el caso de los adolescentes sugieren 2 horas. Nosotros, son las grandes sugerencias, ¿no? Y siempre los padres por ahí o los docentes en los cursos nos dicen, bueno, pero entonces estamos haciendo todo mal. Sí. Bueno, en realidad son las sugerencias. También sabemos que nos sugieren que bebidas alcohólicas no hay que tomar, más en el caso de los menores. Son sugerencias, recomendaciones, pero bueno, a nosotros ahí nos da una pauta de cómo estamos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que modificar. Y ahí ese es el mensaje que queremos dar, porque muchas veces se hablaba de la prevención como anticiparnos y evitar de que suceda, pero en realidad, y esto está bueno poder entender, prevención es estar ahí, ¿sí? Y intervenir frente a determinadas situaciones. Con respecto a esto que estamos hablando, hoy sé cuáles son las recomendaciones. Bien, no las estoy cumpliendo de la manera adecuada, pero puedo poner pautas familiares para que este uso o este consumo se reduzca. Perfecto. ¿Sí? En las escuelas, bueno, que se inscriban aquellas escuelas o docentes que estén mirando, que identifican que tienen algún problema y necesitan ayuda. ¿Qué tienen que hacer? ¿Por dónde arrancan? ¿Se inscriben, piden algún tipo de capacitación? Nosotros tenemos un correo. Okay. Nosotros tenemos un correo de capacitación. Entonces, todas las demandas vienen directamente al correo. Okay. Nosotros miramos todos los días y ahí vemos cuál es la demanda en la cual nos piden una sensibilización, una capacitación. Hay muchas instituciones que nos piden asesoramiento para los equipos de DAIO, para los equipos de conducción, para los gabinetes. Entonces, bueno, a veces también hay que analizar bien cuál es la demanda, Raquel, porque a veces viene la demanda y hay un recurso técnico que tiene el equipo que a veces resignificamos la demanda, la reversionamos, porque a veces la demanda viene y no está clara y entonces nosotros le damos una mejor respuesta. Obviamente se le explica a la escuela, se le explica al directivo que por ahí la demanda, la respuesta de la institución va a ir por otro camino que no es a lo mejor lo que ellos solicitan. Perfecto. Y no basta con haber hablado el año pasado. Todos los años hay que hablarlo y por eso es lo que decías. Por eso es el proyecto. Por eso el proyecto. Por eso es el proyecto, entonces nosotros hacemos un acompañamiento, hacemos un seguimiento, pero que la escuela establezca un recurso para todo el año, ¿no? Con distintas instancias. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy bien.